Hola mis amigos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Radio. Como siempre, sean todos cordialmente bienvenidos. El día de hoy, con un nuevo tema, por supuesto, como es cada fin de semana, tenemos como invitado especial a nuestro colega y amigo de la seccional, Franklin Martínez, Lleve 5 Eco India Eco, quien el día de hoy pues, nos va a conversar sobre Appleton y la ionósfera, la relación que existen entre estos dos personajes. Como siempre, le recordamos que esto es gracias a la Lleve 5 ARB, Asociación de Radioaficionados de Venezuela, y este servidor, Eduardo Barbosa, Yankee Víctor 5 MHX. Nos pueden conseguir en todas nuestras redes sociales como Lleve 5 ARB, especialmente nuestro canal estrella en YouTube, donde siempre publicamos cada uno de nuestros programas de Hablemos de Radio, de tal manera que quienes no tuvieron la oportunidad de estar y participar, pues en diferido podrán verlo posteriormente, una vez que lo subo a YouTube. También, por supuesto, nos consiguen en Instagram, en Twitter, en Facebook, incluso en LinkedIn, en la red profesional. También nos consiguen como Lleve 5 ARB. Adicionalmente, para todos los que deseen saber cuándo publicamos los anuncios de nuestros futuros programas, tenemos nuestro canal en Telegram, donde los invitamos a todos cordialmente. Es un canal donde única y exclusivamente pasamos la información referente a el próximo programa a emitirse cada día sábado. Yo les voy a pasar ahora a través del chat el enlace para que puedan incluirse a ese canal y pues tener de primera mano y de forma oportuna tanto el link como la clave de acceso a nuestro salón virtual. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a cederle la palabra al amigo Franklin para que pueda comenzar entonces su presentación. Gracias por estar presente una vez más y siempre apoyarnos en nuestro programa, nuestra tribuna de carácter nacional e internacional, difundiendo todo el mundo referente a la radioafición. Franklin, adelante, los micrófonos son tuyos. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. No vale de nada. Déjame. Ajá, como siempre, la pregunta de las 30.000 lochas, sí se ve, sí se ve. Sí, correcto, lo vemos perfectamente. Ok, ya déjame poner aquí pantalla completa. Sí, pues aquí tengo que darle de a poquito. Primero que nada, buenos días a todos los participantes. Muchísimas gracias, don Eduardo, por invitarme a participar. Sí, estos son los momentos en que a veces cuando uno está preparando un poquito la presentación, es como cuando, no sé si a ustedes alguna vez le ha ocurrido cuando van a una fiesta o a una ceremonia y van con su flux y tienen un hilito en, en, en- y la esposa de uno dice, ay, déjame quitarte el hilito. Y dice, no, mi amor, no me toques el hilito porque tú no sabes qué va a pasar en este momento. Entonces, sí, estoy en este momento, sí que espero que no me eche bromas el internet. Ajá, sí, tal. Ok, perfecto. Bueno, mis estimados, el tema que les voy a hablar es porque siempre se habla mucho de la ionósfera y las condiciones ionosféricas, y gracias a eso es que yo puedo hablar siempre a grandes distancias, pero a veces las personas que están detrás, o me refiero el origen de esos estudios o esos fenómenos que, como dice esto, no se sabía su existencia, pero siempre estamos o hemos estado envueltos en ellas. Y aunque este es un refrán anónimo y se involucra con muchas cosas, cae perfectamente en lo que serían las ondas radioeléctricas y el efecto
de lo que ocurre ahí arriba en el espacio sideral, en nuestro cielo. O sea, siempre ha estado ahí, no sabíamos que existía. Y ahora que sabemos que están ahí, pues siempre hemos estado envueltos en ellas y no podemos vivir sin ellas. Entonces, una de las cosas que siempre me ha gustado, y eso sí lo he comentado yo antes, eh, a veces es bueno saber el contexto de las cosas, porque al final casi todas las cosas, por no decirlas todas, están conectadas. Por ejemplo, es muy natural escuchar el nombre de Morse, escuchar el nombre de que en este momento se me acaba de ir el nombre de Marconi. O sea, todo el mundo se acuerda de Marconi, todo el mundo se acuerda de Morse, pero hay otros nombres detrás que también ayudaron muchísimo y simplemente se desconocen o no se recuerdan. Eso por un lado. Y segundo, también esas personas que contribuyeron al avance, ya sea de la ciencia o de la tecnología, también han tenido su lado humano. Entonces, precisamente yo trabajo en un sitio donde los pasillos están llenos de cuadros y esos cuadros tienen una pequeña biografía de, o sea, son cuadros y esos cuadros tienen las fotografías o las pinturas de todas esas personas que de alguna manera han contribuido a todo lo que es la tecnología eléctrica. Entonces, uno de ellos siempre me llamó la atención. De hecho, lo digo así con mucho respeto. Yo lo veo y me recuerda a la personaje aquel de, ¿se acuerdan de Abbott y Costello? Bueno, me recuerda a Costello, o sea, me recuerda a él, pues. Entonces, siempre me llamó la atención y resulta que la contribución de él fue muy grande. De hecho, él fue el que le quitó el velo a el por qué las transmisiones transatlánticas. Bien, un poquito de contexto. Eso rápidamente. El primero que obtuvo, digamos, formalmente la evidencia experimental de que existían que las perturbaciones electromagnéticas tenían un comportamiento ondulatorio fue el señor Hertz. Muy inteligente, muy capaz, pero tristemente murió pobre. O sea, esa es una de las cosas, digamos, malas que le ocurrió a él. De hecho, su experimento, que aunque fue el inicio, fue un alcance de 12 metros, no más de ahí. Y esencialmente lo que él generaba era una chispa. Los que, digamos, manejamos técnicamente esto, sabemos que una chispa tiene muchas componentes espectrales y este arito abierto de alguna manera hacía un circuito resonante y probablemente en una de su característica física resonaba con una de las componentes espectrales. Pero no voy a entrar con las componentes espectrales, digamos. Él fue el primero que obtuvo la evidencia experimental. Ojo, ya el señor Maxwell ya las había predicho teóricamente. El siguiente que comenzó a hacer ciertas experimentaciones con respecto a la propagación de ondas de radio, señor Mention, ya en 1890, él consiguió un alcance de 40 metros. Esencialmente era el mismo experimento, o sea, era un generador de chispa. O sea, generaba chispa y colocaba algo que hacía como un papel de receptor de esa chispa. El señor Lodge, 1894, eh, obtuvo un alcance de 55 metros. Bueno, ustedes lo ven ahora como que casi que de juguete, pero, y de hecho, 40 metros, 12 metros, entra en la categoría de lo que alguna vez creo que todo el mundo jugó con su walkie-talkie de juguete cuando estaba pequeñito, y eso tenía más alcance que eso. Pero, señores, acuérdense, en aquella época todavía se dudaba de cuál era el posible alcance de eso. Pero era una cuestión, digamos, tecnológica. El siguiente que ya la cosa era más seria
De hecho, como siempre, ya él se intuía de que podía tener ciertas aplicaciones bélicas o tácticas. Ya el capitán Henry Jackson, ya por los finales del siglo, iba a decir el siglo pasado, realmente del siglo antepasado, o sea, 1890 y tantos, casi finales, ya comenzó a hacer lo que llaman las primeras transmisiones, digamos ya con tecnología un poco más purgada, eh, digamos que eran ciertos inicios de lo que llaman transmisión Morse, solamente que su alcance, o sea, su laboratorio estaba en este barquito y trataba de hacer transmisiones entre este buque y la costa. Pero estamos hablando de distancias que tampoco son muy grandes, estamos hablando de 100 metros, pero ya tecnología un poco más purgada. De hecho, esto no está muy a escala, pero esto es más o menos del tamaño como de unos 60, 70 centímetros de altura. Ya, o sea, ya empieza a ser algo relativamente grande. Bueno, pero todavía no se lograba, digamos bien, lo que llamaban alcances lejanos. Y aquí viene, bueno, el siguiente, el gran desconocido, el señor Rutherford. Rutherford, físico, y a veces dicen, bueno, pero ¿qué tienen que hacer los físicos? Y de hecho, el señor Rutherford es famoso por su modelo atómico, no precisamente por haberse metido con cuestiones de radio, pero sí, él empezó a hacer ciertas experimentaciones en lo que tenía que ver con materiales radioactivos y él de alguna manera necesitaba detectar eh, campos electromagnéticos, porque eso tenía que ver precisamente con las emisiones radiactivas. Y aunque no lo crean, el señor Rutherford consiguió alcances, si mal no recuerdo, del orden de los 400 y tantos metros, 600 tantos metros, y por ahí en algún sitio dicen que llegó a 800 metros de tratar de captar señales de radio. Pero claro, igual, él era un generador de chispa, esencialmente. Entonces, oye, ya 800 metros se consideraba, oye, mira, ya estamos hablando de cosas más o menos serias, ¿no? Pero eso fue una de las dos cosas en las cuales él se asocia a radio. Pero realmente el señor Rutherford tiene que ver mucho con su modelo eh, atómico, realmente. Seguimos. Entonces, pero claro, viene el señor Marconi, ¿no? Y él fue el que realmente supo agarrar la llave. Me refiero no a la llave de telegrafía, sino la llave, la clave del éxito. Entonces, claro, empezó a trabajar y a tomar ciertas cuestiones tecnológicas y empezó su evolución de las transmisiones. Claro, él vio en un futuro que eso iba a tener grandes aplicaciones. De hecho, no estoy muy seguro, nunca he logrado conseguir la veracidad de qué tan cierto fue el, o sea, hay un mito, una leyenda, no estoy muy seguro, que fue a raíz del hundimiento del Titanic, que la gente estaba ávida de conocer qué es lo que había pasado con el Titanic, y como no había una, digamos, una red nacional de emisoras de radio, él pilló eso, compró un montón de emisoras que no eran así como muy profesionales, las compró y a partir de ahí fue que, no sé si fue la NBC o la CBS que comenzó. O sea, pero eso es una leyenda, todavía no he logrado pillar la veracidad histórica real de eso, pero por ahí va el asunto. Bueno, el señor Marconi comenzó con su canal de Bristol, acuérdense, lo que está casi al norte de Inglaterra, la parte izquierda de se me dio el nombre, Irlanda,
por el canal de Bristol, comenzó ciertas experimentaciones, ya eran distancias bastante respetables, oye, 5 kilómetros, 10, 20, después se lanzó el canal de la Mancha, claro, pelo a pelo fue refinando sus técnicas, claro, ya están viendo, mire el equipamiento de la parte atrás de él, o sea, ya estamos hablando de equipos, no vamos a decir equipos serios, todos los equipos son serios, pero ya realmente se estaba basando en tecnología. Y acuérdense que también ya en aquella época, 1900, oye, la electricidad como tal ya era una ciencia bastante seria, bastante madura, o sea, ya en esa época el bombillo ya estaba por inventado, o sea, se estaba ya pensando en generar electricidad por allá en Nueva York, o sea, no era precisamente algo, digamos, puramente incipiente. De hecho, por ahí creo que tengo por ahí un voltímetro del año 1900, no, eso lo tengo ahí guardadito, un día se lo enseño a la gente. Eh, 300 y pico de kilómetros, hasta famosísimo el asunto de la conexión entre Irlanda y Newfoundland, que era 3.000 y tantos kilómetros. O sea, hay que de la cara a 3.000 kilómetros de yo decir hola y que por allá me escuchen el hola y me respondan con el que hubo. Entonces, claro, se entiende el señor Marconi, el resto es historia. Y la gente dice que bueno, el resto es historia. No, pero ya va. Un momentito. Este, se sabía que se podía hacer la conexión. No se sabía cuáles eran los mecanismos que realmente lo permitían. De hecho, todavía habían dudas. O sea, no se sabía a ciencia cierta de por qué esta transmisión entre Irlanda y Newfoundland era posible. Porque si se basaban en lo que se sabía hasta ese momento de cómo era el comportamiento de la atmósfera y de la Tierra, me refiero a superficie, mira, no había evidencia que dijera, mira, eso puede llegar lo suficientemente lejos a ese tipo de distancia. O sea, era justificable los 11 kilómetros, era relativamente justificable los 50 kilómetros. Esto era forzado, o sea, los 300 kilómetros era forzado. No, pero no había forma de lanzar la pirateada, de decir, mira, 3.200, mira, eso es por esto. O sea, no había forma. Entonces, en esa época, había un par de personas que dijo, mira, habían dos grandes, digamos, no teorías, sino esas corrientes de pensamiento. Aunque, ojo, uno habla corriente de pensamiento en términos filosóficos, pero eran dos concepciones. O la señal de alguna manera hacía, no sé si ustedes alguna vez lo han visto, cuando ustedes ponen una pelota sobre un grifo, ustedes ven que de alguna manera el agua medio bordea la pelota, ¿no? Bueno, esa era una de las concepciones. Se evita el nombre en inglés, oye, no sé qué me pasó hoy en la mañana. Este, las tres palabritas claves se me están olvidando, pero digamos, no quiero usar la palabra difracción, es creeping, esa es la palabra, creeping. O sea, hay un efecto de creeping, o sea, el creeping es eso. Pongan una pelota debajo de un chorro de agua y ustedes ven que como de alguna manera el agua trata como de bordear la pelota, pero medio pegadita a la pelota. Eso es creeping. Y el señor Kennedy pensó, oye, mira, para que llegue a 3.000 y pico, mira, oye, él pensaba de que había como una onda que ya, o sea, algo me obliga de que regrese a la Tierra. ¿Por qué? Se sabía que la onda le gusta ir en línea recta. Eh, yo cuando digo que le gusta ir en línea recta, yo a veces aprieto los dientes porque resulta que eso es un frente esférico y eso, bueno, ok, pero digamos que la onda en el cono, en el pequeñito cono, le gusta ir derechito. Eso realmente tiene más una razón con respecto a lo que es el principio de mínima acción. Pero no se le hizo mucho caso a estos dos. Bueno, el señor Sommerfeld, otra vez, acuérdense, el físico aquel, eh, él resolvió bueno,
no quiero utilizar la palabra resolvió, él realmente fue uno de los primeros que atacó el problema formalmente en lo que llama la propagación de una perturbación ondulatoria entre dos medios, que en términos de radio, cuando se enseña, se le llama propagación sobre tierra plana. Él fue el primero que tocó eso, o sea, un problema de una atmósfera homogénea y una superficie. Bueno, eh, aquí se ve más o menos en la figurita de la izquierda, es como se ve como la fuente, o sea, ahí se ve como una emisión. Si se dan cuenta, arriba hay como una manchita y abajo hay como una especie de onditas. Eh, Él fue el que predijo esto. Dice, bueno, miren señores, cuando ustedes tienen una perturbación y las fuentes están cerca del suelo, las ondas electromagnéticas le gusta, y voy a poner gusta entre comillas, ir cerca de la superficie. O sea que existe una posibilidad de que esas perturbaciones lleguen a esa distancia, a la distancia que estaba hablando el señor Marconi. Sí, y de hecho, una de las expresiones primarias, no voy a entrar en los detalles, esto realmente es rudo, esta expresión matemática que ustedes ven ahí. Esto que ustedes ven acá, eso es un dolor de cabeza horripilante y se llama la forma canónica de la integral de Sommerfeld. O sea, este señor que está aquí. Entonces, una de las cosas más horripilantes para resolver no se resuelve en forma analítica, se los digo de una vez, se resuelve en forma o asintótica o numérica. Esencialmente, él fue, digamos, cuando uno hace ciertos juegos con esta expresión, más o menos se logra establecer el famoso, lo que ustedes han escuchado mucho, onda superficial. Cuidado, onda es como la mamá. O sea, onda es una sola. Lo que tengo es una gran perturbación. De hecho, si veo que el dibujito, mira, que la perturbación está aquí. Solamente que uno a veces, por comodidad, uno toma la componente, la parte importante, digamos, en el espacio, dice, bueno, la onda espacial, la componente que está cerca de la interfaz en ambos medios, es lo que llama superficial, y así sucesivamente. Pero el detalle está que sí, él predecía, sí, la existencia de una componente superficial, pero por muy superficial que sea, no podía llegar a esa distancia de 3.000 y pico de kilómetros. Ahí fue la piedra del tranca. Él no, él se dedicó a otra cosa, él se dedicó a su física atómica y no se puso a pelear con la gente. Pero mucha gente decía, no, que él se peló, que él, ¿cómo se llama? Cometió ciertos problemas de cálculo, hubo gente que le buscó la quinta pata al gato. No, señores, todavía la expresión de él está bien. El detalle es que el papel aguanta todo. Y resulta que las ecuaciones diferenciales, que, bueno, las ecuaciones de Maxwell dicen muy claro, bueno, uno dice que es muy claro, dice, denme los medios y yo les doy la respuesta del sistema. Cuando dice que denme los medios es, deme la frontera, deme cómo son las características del ambiente, cómo es la característica del cielo, cómo es la característica del suelo y denme la excitación. Y yo les puedo decir qué ocurre. Pero si yo le doy mal, si no le doy en forma correcta el ambiente, oye, señores, las ecuaciones no son adivinas. Ellas simplemente le darán la respuesta de lo que ustedes le dicen que está ocurriendo. Entonces, resulta que todavía no se lograba explicar por qué el señor Marconi hablaba tan lejos. Bueno, pero los datos experimentales estaban ahí. Por ejemplo, la ARRL, miren, 1920, aquí tomaba, o sea, ya habían transmisiones, tecnológicamente los radios ya eran algo
relativamente, bueno, no será, ¿cómo se llama? Un iPhone 101 de X de los actuales, pero, oye, suficiente tecnología como para poder establecer algún tipo de enlace, así sea por telegrafía. Entonces, sí se establecían mediciones, data experimental. Mire, 1920, y aquí una gráfica de cómo se escuchaba. O sea, dame un reporte, bueno, es equivalente a un reporte diario durante un mes, de dos personas que siempre hablaban. Entonces, típico, y 1920, o sea, que de la cara, ¿no? Ahora, lo que da gracia es, oye, potencia, 1 kilovatio. Uy, esa gente sí usaba potencia en aquella época, ¿eh? QST, o sea, aquí habían pruebas transatlánticas auspiciadas por la ARR, y estamos hablando de hace 100 años, ¿vale? 100 años, ¿no? No, ya más de 100 años, estamos en el 2022, ¿verdad? Así. O sea, ya, hace 100 años se hacían pruebas y, oye, la cosa daba frutos, pero como siempre, el ser humano no puede estar, digamos, dependiendo de, oye, ¿se podrá? ¿No se podrá? Tal vez, no, no. Tiene que ser predecible de alguna forma. Ahora echamos un poquito para atrás. Bueno, se sabía por qué, perdón, se sabía que existía, la cosa llegaba lejos, pero no se sabía todavía por qué. Ok, echemos un poquito otra vez para atrás. Todo empezó aquí, Bradford, en el año 1892. Una ciudad localizada en Yorkshire, no es que me la pase yo ahí, se lo creo yo al Google Maps, famosa porque o sea, hay zonas famosas en Estados Unidos, en Inglaterra. Supuestamente esa zona famosa por producción de lana. Un poco más al sur de Manchester y a la derecha, era más de producción de acero, o sea, Sheffield y ese tipo de... Bien, entonces pongo eso porque nació en ese día, en el año 92, el muchacho que se llamaba Appleton. Pero, señor, el muchacho, en aquella época, un niñito, señor Appleton, de alguna manera, pongo el contexto acá de Lana, era de que el papá, digamos, vivía cómodamente. O sea, no era del caso que era también típico, digamos, en términos sociales de aquella época, en que el muchacho apenas tenía, ojo, acuérdense, 1890, 1880, por ahí estaba la revolución industrial, o sea, y muchacho ya de 12 años, si aquí estamos más o menos, o sea, nuestras condiciones no son muy cómodas, ya ponían a los niños a trabajar desde temprano. No era el caso de Apple. Él esencialmente sí, digamos que tuvo una infancia relativamente cómoda y lo que ocurre en muchísimos casos, o sea, inicialmente él pues parecía que no se le veía mucho interés en las cuestiones matemáticas y intelectuales, salvo en la música y el cricket, pero ojo, lo de la música no lo abandonó durante su vida. Entonces, de hecho, uno ve la foto y se ve, oye, eso es un traje de lo más bonito a la época. Seguimos. La educación no era barata en aquella época, no era. De hecho, en muchos países sigue siendo bastante costosa y la educación, digamos, formal, de la cara. Entonces, digamos, el hecho de que su papá tuviera bastantes recursos económicos, digamos, fuera como ayudó a su formación primaria. El Instituto Hanson es el que está aquí, al final a la izquierda, un típico muchacho inglés. De hecho, su infancia, a su adolescencia, a su preadultez, fue, digamos, bastante tranquila. Él aquí formaba parte de la iglesia de su pueblo. Aquí está él. Tampoco se veía en aquella época lo que llamaban fuertes inclinaciones con lo que él iba a hacer en un futuro. O sea, era una persona normal, normal. No tenía esa característica
mística de que a veces algunas personas tienen esa chispa de genio desde pequeño. Bien, ya digamos más adulto, el Laboratorio de Física del Instituto Hanson. O sea, a mí me fascina esta fotografía. Me encanta porque estamos hablando de 1900 y miren este aparatito que está aquí. Oye, yo tengo uno igualito allá en la escuela. Entonces, eso es para hacer experimentos de óptica. De hecho, esto es un carril y aquí lo que llaman es no es una rejilla, realmente es una fisura para hacer experimentos de difracción. Bien, 18 años, ganó una beca para estudiar en el Colegio San Juan, y estudió también en la ciudad de Cambridge. Hay que verle la cara a este par de cosas, o sea, cuando me refiero es recibe lo que hace de Thomson. Acuérdense, Thomson fue el que descubrió el electrón. Y Rutherford, acuérdense el Rutherford, el que hace como unas 4 o 5 láminas atrás, el que estaba jugando con el modelo atómico. Entonces, ya aquí comenzó él a vislumbrar que no era un genio, pero, oye, no era malo, no era malo. O sea, para estudiar en Cambridge, no solamente era cuestión de poderse escribir, no, también había que fajarse con las materias. Bueno, se graduó en la Universidad de Cambridge. No es que, eh, o sea, sí, fue, fue un buen estudiante, bastante bueno, pero no mostraba ese toque de genialidad. Bueno, contrajo nupcias en el año 1915. Aquí yo a veces me da gracia porque vean la parte humana, miren, se graduó, se casó. Eso es muy común todavía en la sociedad actual. La Jessie Johnson, se casó con ella, y acuérdense que en aquella época él apenas se graduó, se casó, lo mandaron a la guerra, la Primera Guerra Mundial. Ahí fue donde empezó la historia, señores. Claro, él, en eso también había que tomar en cuenta algo, por sus estudios no lo mandaron directamente a infantería a pelear, digamos, de cuerpo a cuerpo con los alemanes, sino en eso sí era bastante, como hacen en todos los conflictos, digamos, su nivel de instrucción, él lo, lo destacaron en lo que llaman el Cuerpo Real de Ingeniero del Ejército como oficial de radio. Y oficial de radio, básicamente como operador, o sea, esencialmente era eso. Lo que sí no conseguí, cuál era su grado, o sea, lo que era su jerarquía. No sé si él era oficial o de los sargentos altos. No se los puedo, no, aquí sí no tengo la información. Pero aquí hay que pararse algo en ese contexto. Señores, acuérdense que ya se me olvidó otra vez el nombre. Oye, si tengo un problema no es Morse, a ver, recuérdame rápido el nombrecito, don Eduardo, ah, se me olvidó. No es Morse, es el otro, el italiano. Guillermo. Ajá, pero Marconi. Marconi, ya, gracias. Bien, yo no sé qué es lo que Guillermo. pasa con Marconi, pero aquí estoy bloqueado con ese nombre. Ok, Guillermo Marconi. eso. Ok, miren, tienen que pararse en algo. O sea, hacían experimentos. Marconi pilló que podía hacer el transmisión transatlántica. Se hacían contactos también a grandes distancias. Del punto de vista de guerra, el señor Appleton, él estaba enfocado en algo. Y dice, miren, ¿qué se quiere? Se supone que, ojo, hay que verlo desde el punto de vista táctico en el año 1915. O sea, se buscaba cuáles eran las transmisiones, de dónde venían las transmisiones, de qué lugar venían, para tratar de atacar los sitios de donde venían las transmisiones.
o también enfocar de alguna manera los receptores a esos lugares donde transmitían para tratar de captar la mayor cantidad de señal posible y tratar de lo que se llamaba hacer inteligencia militar para después. Ahí no había contrainteligencia electrónica. O sea, no es que yo trataba de tapar la señal de los alemanes, no, sino escuchar lo que ellos emitían a las tropas de manera de tratar de atajar. O de que si yo sabía de dónde transmitían, voy a tratar de bombardear eso. No era tan fácil, pero eso era la intención. Y el señor Appleton, él se daba cuenta de que, oye, de día podía captar ciertas señales, de noche no, de día podía, uh, o una o la otra, o de día no captaba algunas cosas que de noche sí captaba, y de qué zona de Alemania, o qué zona de Bélgica, o de qué zona de Francia. Él estuvo en Inglaterra, él no estuvo dentro de lo que llaman en la zona, digamos, bélica directamente. No, él no estuvo, digamos, peleando en ese aspecto. Él quedó, digamos, muy impresionado con eso. Él fue el primero que realmente empezó a pensar realmente en forma seria lo que era el fenómeno del desvanecimiento. Claro, porque para ellos era importante y además que fuera predecible para saber si podían mañana o pasado al día siguiente a qué hora podían detectar o podían captar las señales que, digamos, los alemanes mandaban a las tropas. Esencialmente era eso. Terminó la guerra, regresó al laboratorio Cambridge y resulta que él no se dedicó directamente a las ondas de radio. Él primero empezó a dedicarse a lo que uno llamaría a los tubos de los osciloscopios, que en aquel tiempo el osciloscopio como tal ya se estaba inventando, pero todavía faltaba cierta electrónica. Bueno, él se dedicó al estudio de los tubos termoiónicos, o sea, esencialmente a los tubos. Comenzó fue a estudiar el problema que siempre él comentó, que él le había quedado ese rum rum en el oído a partir de la Primera Guerra, de los estudios de la onda de radio en la atmósfera. Ahí empezó. Él, junto con el señor Watts, bueno, se les da el asunto de una patente en lo que llaman base de tiempo para el barrido de tubo católico. Esencialmente es una patente que tiene que ver, no sé si ustedes han visto, el puntito de los rayos católicos que va como de izquierda a derecha. Bueno, él no es que inventó el circuito, sino uno de tantos circuitos primarios que generaba la base de tiempo. Eso fue una patente, pero ahí él no le gustaba mucho trabajar con eso. Por eso es que se dedicó después básicamente a una radio y además, aquí viene el además, él le cayó bien a la gente de la BBC, porque resulta que él decía, bueno, ¿cómo hago para saber qué ocurre con la propagación de las ondas de radio? ¿Cómo yo puedo predecir el problema de la captación de señal? Bueno, él tuvo, miren, nada, le cayó bien a la gente de la BBC. Él tenía un laboratorio como a 200 kilómetros más o menos de la emisora principal de la BBC de Londres. La BBC, miren como para que vean, o sea, cuando cerraba transmisiones, le concedían al señor Appleton y dice, bueno, mira, vamos a hacer, cuando cerremos transmisiones, normalmente todos los días a cierta hora, nosotros vamos a hacer el experimento que tú quieres que hagamos. Entonces, la BBC, él tenía unos generadores que él podía cambiar a voluntad su frecuencia de transmisión. Entonces, esencialmente, aquí fue la gran genialidad del señor Apple. Él tenía un generador, o sea, la BBC, porque le cayó bien a la gente de la BBC. Él decía, bueno, ¿cómo puedo saber qué ocurre con la ionósfera? Porque él no estaba muy seguro de que existiera. Pero si existía,
Entonces, él dijo, no olvídense de estas expresiones que están aquí abajo. O sea, esencialmente, él decía, bueno, él también partía de lo que llamaban las ondas que predecía el señor Sommerfeld, la componente superficial. Decía, bueno, yo tengo una onda superficial. Si hay algo arriba en la ionósfera, él decía háganme un barrido en frecuencia, lo suficientemente rápido, o sea, no muy instantáneo, lo suficientemente rápido para que sí, más rápido que cualquier cambio que haya aquí en la ionósfera. O sea, me explico. El barrido en frecuencia es algo como que, si no hay ninguna perturbación rara, él lo que vería es como, si no hubiese nada, él debería estar captando el, pero si hay algo allá arriba, porque además el problema con el señor Oliver, con Lodge y todos esos anteriores, era que era un problema social. O sea, un conductor simplemente, bueno, simplemente no, esencialmente es un material que tiene alta movilidad electrónica. Y el problema es que la gente piensa que alta movilidad electrónica, eso es metales, y metales son cobre, bronce, aluminio. Y cuando ven para el cielo, oye, yo no veo ninguna lámina. Por lo tanto, allá arriba no hay nada. No, cuidado. Lo que pasa es que puede haber un conductor, solamente que no es la forma de lo que uno típicamente piensa como conductor. Entonces, ¿qué ocurre? De aquí a acá, si hay algo que me cambie la dirección de parte de esta señal, yo tengo la combinación de el whoop y un whoop que viene un poco retardado. Cuando llegan aquí las dos, yo lo que vería o lo que escucharía, en vez de ser un whoop, sería un whoop, 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 porque en algún momento dado hay una interferencia constructiva y una interferencia destructiva. O sea, es como, acuérdense, el whoop, 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 whoop. Ese cambio, ese batido, es que me dice que sí, hay dos señales que vienen en diferente tiempo. Eso es lo que está aquí. Eso fue lo primero que monitoreó el señor Appleton. Ese fue el registro que él tuvo. Esencialmente, lo que le estoy diciendo es, si no hubiese algo allá arriba, esto lo vería en forma continua. Este es el famoso whoop, 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 la diferencia de tiempo entre dos señales. Esta es la primera, no es que la primera evidencia, es uno de los registros que tuvo el señor Appleton en sus experimentaciones. Claro, eso no fue que la primera vez que la BBC hizo la transmisión y ya tuvo la primera, no, él tuvo que purgar antenas, purgar circuitería, digamos, entonar bien la experimentación. Esta fue la primera evidencia experimental de la ionósfera. De hecho, esta distancia ya la sabía. Él podía medir sin problema, sabía cuál era la frecuencia aquí y la frecuencia acá, o sea, el famoso whoop. Por lo tanto, sabiendo cómo era ese patrón de interferencia que estaba aquí, él ya podía decir, aquí arriba, a cierta altura, hay algo. Y ya podía empezar a predecir a qué altura. Esa fue su primera evidencia experimental. De hecho, no fue que se le ocurrió así tan rápido. Él realmente él tuvo un cruce de correspondencia ya antes de hacer esa experimentación. De hecho, esto es un manuscrito hecho por el señor Appleton, miren, año 25, de puño y letra de él, cuando él hablaba con Van der Poel, uno de los que pensaban en que había algo allá arriba, en una capa que hacía el papel
digamos, de reflexor, de reflexión radioeléctrica. O sea, si por eso es crítico el asunto de su influencia en la BBC de Londres. Bien, él, aquí hay un detalle con el señor Appleton, él estuvo bastantes años trabajando en eso. Esencialmente, él utilizaba mucho lo que llama la técnica de barrido en frecuencia. Y lo que era técnica de barrido en frecuencia y lo que llaman el resultado del batido. Pero eso lo utilizó mucho él y eso con los años dejó de utilizarse. Pero no importa, él fue, digamos, el primero que tuvo, digamos, la evidencia experimental de lo que era la capa E y también él tuvo la evidencia de lo que fue la capa F. De hecho, a él le dijeron, mire, ¿por qué no? Y él lo dijo, ¿por qué no le pone la capa A? Y él dijo, mire, no sé si estoy viendo una capa, no sé si hay otra. Por lo tanto, si yo le pongo la capa A y si de repente hay una que está más abajito, que es más primaria, oye, ¿cómo le voy a llamar a eso? Entonces, no le puedo llamar A. Eh, y además, también por ahí en un libro que tiene un biógrafo decía, tampoco le quiero poner la capa A, porque la gente va a decir que yo soy muy soberbio, porque no solamente que A es la primera, sino también la A de Appleton, entonces no que es la capa de Appleton, entonces no quiero que se me censure por eso. Entonces él dice, bueno, pero llámalo la capa B, no sé, entonces vamos a poner un número mágico, y le puso que la capa que él pilló era la capa E. ¿Y por qué la de E? Simplemente por campo eléctrico, o sea, electric field. Por eso es que él empezó con el asunto de la capa E. Después, obviamente, después de la E viene la F. Cuando la siguiente capa que él logró conseguir, bueno, capa F. Bien, ya en 1927, él seguía estudiando el problema de la ionósfera. Hubo un eclipse solar y ahí sí descubrieron que o sea, ya había una forma de controlar ciertos tiempos en forma rápida. Acuérdense que el problema cuando amanece y oscurece es lento eso. En cambio, cuando un eclipse de sol, esos cambios son muy abruptos. Entonces, ahí se descubrió que el sol tenía un efecto muy fuerte con respecto a la, digamos, alturas efectivas de esa capa ionosférica. Entonces, de ahí ya, evidencia experimental que el Sol tenía efecto directo sobre la ionósfera. Pero ojo, 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 ojo. El hecho de que esté oscuro, que haya oscurecido, que estemos de noche, o sea, el Sol sí tiene influencia, pero no es que si no hay Sol, o sea, si está oscurecido, es de noche, se acaba. No, 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 no. O sea, hay varios efectos más. Y no voy a, digamos, tocar el problema de lo que llaman el choque, o sea, la reacción ultravioleta, no solamente, también lo que llaman la reacción de partículas, todo eso tiene un efecto en lo que llaman la atmósfera superior. Ya, de esa data eh, experimental, o sea, el impacto de partículas y también la rayos ultravioleta, sí, ya tenía lo que además ya se sabía, se dedujo que tenía o sea, estaban completamente correlacionados. Entonces, también, y aquí por eso lo pongo entre comillas, el comportamiento regular, no es que regular, o sea, eso es súper cambiante, pero digamos, hay ciertas capas que prevalecen de día, hay ciertas capas que prevalecen de noche, son relativamente repetitivas. Bueno, igual también las tormentas magnéticas me afectan el comportamiento de la ionosfera. De hecho, el campo magnético influye fuertemente en el comportamiento de la ionosfera.
porque de alguna manera ese medio allá arriba, que es una placa conductora, se vuelve altamente anisótropo. Y es el efecto del campo magnético. Entonces, los, las tormentas magnéticas solares también influyen. Bien, acá ya el señor Appleton llegó un momento que después del año 20 y tantos, él ya dejó de utilizar lo que llaman la técnica del barrido en frecuencia. Ya se utilizaba, ya en esa época, el año 30, ya él también aceptó, en su forma experimental, ya utilizar pulsos, no barrido en frecuencia. Ya esencialmente ya se había el concepto de las ionosondas. Esa técnica de ionosonda a él también le permitió conseguir otras capas, o sea, la capa que si F1, F2, lo que llaman el comportamiento de la onda ordinaria y la onda extraordinaria. Esto es una evidencia también experimental de los experimentos que él hacía. Esta GE, digamos, un pulso de referencia. O sea, aquí hay una reflexión, lo que llaman una frecuencia crítica de la capa 1, frecuencia crítica de la capa F2. Esta es el rayo extraordinario. Entonces, manda su pulso y lo que se pilla es el eco. Ahora miren, año 30, estamos hablando de que ya se pillaban ecos electromagnéticos. O sea, la electrónica ya estaba bastante avanzada. O sea, no era precisamente esos dibujos que uno ve de una persona con una bolita y unas pilas. No. Ya la electrónica era bastante avanzada. Bueno, pues simplemente era nada, lo puse para que, acuérdense, las capas. Esto es lo que al final, lo que se sabe de la ionosfera. La ionosfera no refleja, la ionosfera refracta. Esto es una simulación a la frecuencia de 12.450. Esto, cuando ya se sabía lo que tenía el señor Appleton, ya en ese momento ya era menos difícil o ya se pudo justificar completamente qué le ocurría con el señor Marconi, porque él tuvo la posibilidad de poder establecer enlaces de 3.000 y tantos kilómetros. De hecho, ya era un problema de índole en su momento ya también estratégico. Acuérdense que Inglaterra también le interesaba, dense cuenta de algo, o sea, no solamente depender de la línea alámbrica. Acuérdense que los años todavía, los años 10, 20, todavía Inglaterra tenía su influencia en muchos lugares del mundo. Entonces quería tener contacto todavía con esos lugares del mundo. Estamos hablando de la India, eso está bien lejos de Inglaterra. Y no puede precisamente solamente depender de, de un tendido alámbrico, no necesariamente. Entonces, ese es el famoso empuje inglés de por qué le interesó sistematizar lo que llaman las transmisiones a gran distancia. Interés económico. Y el señor Appleton eso lo entendió perfectamente. Entonces, aquí se ve el fenómeno típico de refracción. Estamos hablando de, miren aquí como los famosos saltos. Se ve aquí lo que llaman comportamiento M, cómo depende del ángulo de lo que llaman de flare, o sea, el ángulo de disparo. No voy a entrar mucho en estos detalles. Lo que sí es que las técnicas de estudio ionosférico ya no es los años 20, es simplemente por pulso. Y esto se ve aquí. Uno de los resultados experimentales, esto no lo vio Appleton, pero sí lo empezó a sugerir, lo que llaman las ionogramas. Esto, con la técnica de Appleton, no se hubiese, o sea, no se pudiera haber hecho de forma fácil. Él trabaja de una sola frecuencia. No, esto era como a manera de que vieran que actualmente las ionosondas trabajan con un pulso, ya no con barrido en frecuencia, con pulso, y se logran extraer este tipo de información. Claro, esto es un ionograma de librito. El ionograma real es este. Esto sí es un ionograma real. Esto es un ionograma
nocturno. Aquí solamente hay una sola capa, fuertemente, lo que es la capa F. No se ve la otra muy bien. Esto que ustedes ven aquí es la onda, lo que llaman ordinaria. Esto es la onda extraordinaria. Cuidado, no es que la ordinaria sea mejor. No, no. Acuérdense que les dije que la ionósfera se volvía anisótropa. Bueno, estas son las dos. Digamos, van a velocidades distintas. Y esto un ionograma nocturno. Capa E, esta que está aquí, esta es la frecuencia crítica de la capa E, y esto es la capa F. Aquí solamente se ve fuertemente una, o sea, aquí están las dos capas, es la F1, para darse cuenta como una especie de U. Esta es la F1, y esta es la F2. La otra es la extraordinaria, y esto que está aquí es nada, eco sucesivo, no le paren mucho a eso. Es una típica diurna, simplemente lo puse a manera de mostrarle como una de las cosas que se hacen actualmente todavía, gracias a esa asistencia del señor Appleton. Bueno, esto ya es en cambio 1938. A mí me gustan estas fotos, a mí me gustan, porque eh, em, no sé si ustedes alguna vez han visto una de las fotos, lo que llaman la reunión de donde me parece que sí, Einstein, Planck, toda esa gente, Madame Curie, un poco de científicos, pero no aparece en esa foto este señor que está aquí. Este, digamos, fue el gran mentor del señor Appleton. Este es Thomson, el que descubrió el electrón. O sea, así como que el Papa Upa allá en Cambridge. O sea, cualquier cosa, tienen que pasar por él. Después de esta época, 30 y tantos, Appleton ya no produjo más del punto de vista científico. O sea, ¿cómo no? Él tenía puestos importantes. Estuvo dirigiendo, o sea, liderando trabajos, sobre todo en cuestiones de radar. Pero no sé que él estuvo metido en el asunto de la bomba atómica británica, pero no sé qué tan estuvo metido él en eso. Fuertemente, digamos, su trabajo era básicamente administrativo, pero su, digamos, producción inicial, desde el punto de vista para el desarrollo de la física de la ionósfera, fue, digamos, fundamental. No, esto era, digamos, el amigo de él, porque estaban trabajando, el señor Watts. Acuérdense que ellos trabajaron cuando empezó el estudio de la ionósfera. Fueron amigos, aunque no eran amigos entrañables, eran buenos conocidos. Tampoco reflejaron mucho la rivalidad, digamos, profesional. Se respetaban, se toleraban. Esa es la palabra, se toleraban. Bueno, señores, digamos, aquí hay un detallito, que eso era lo que llaman las famosas influencias post-Segunda Guerra. Resulta que eso fue un poquito discutido, el asunto del premio Nobel de Física que se le dieron a él. Porque fue una lucha enconada, porque realmente él no predijo nada, para empezar. Él no hizo ningún adelanto del punto de vista, digamos, teórico. Que había otros teóricos que, digamos, habían predicho, estamos hablando sobre todo en la época de los físicos nucleares, ¿no? Entonces, su avance fue fuertemente tecnológico. O sea, eso fue problema, y los físicos en ese aspecto son bastante incisivos. Sin embargo, acuérdense, Inglaterra fue uno de los que ganó, de los aliados, pero nada. A Inglaterra también tiene que llevarse su premio, no, listo, pum. Ahorita, o sea,
Ojo, no estoy diciendo que no se lo merezca, pero había gente que, digamos, los físicos no estaban muy gustantes que él se llevara el galardón. De hecho, este, él era un caso de esos físicos que trabajaban mucho con cuestiones tecnológicas, entonces los físicos no lo veían como físicos y los ingenieros eléctricos tampoco lo veían como ingeniero eléctrico, sino lo veían como un gitano que se vino para acá. Entonces, yo entiendo más o menos esa posición. No era fácil, no era fácil, no era fácil. Ahí le dieron su premio Nobel, pero poca gente sabe que, oye, a él le dieron un premio Nobel por cuestiones tecnológicas. Eh, Otra de las cosas es, de hecho, ya en treinta y tantos, él ya no hacía labores, como lo dije hace rato, él ya no hacía producción científica, él hacía más que nada supervisión. Sus años dorados fueron los años 20. Eh, no se sabe por qué, pero le gustaba mucho Irlanda. Y se fue en el 49, se fue para Irlanda y ahí estuvo viviendo hasta que se murió. En el 51, como no, él, su nombre, su respetabilidad, le permitió, digamos, fundar, o sea, crear esa revista, lo que llaman una revista especializada de física atmosférica. Y bueno, estamos hablando de que 20 años prácticamente como editor jefe. ¿Y quién iba a decir nada a él? Su producción con el profesor Van der Poel. Aquí un ejemplito, él viajó bastante, su nombre era, oye, muy respetado en ese círculo, pero desconocido en el círculo fuera de él. Bueno, como buen rector, eh, se codeó con gente, con reyes. Mira, aquí está, visita de Estado del rey Olaf V de Noruega, la Universidad de Edimburgo. Este es el rey Olaf, este es el señor Appleton, y miren quién está aquí, jovencito, el esposo de la reina Isabel. Allá, yo todavía me pregunto por qué él estaba de tercero y por qué pusieron a Appleton de primero. Ahí, ojo, esto no lo puedo decir yo de buena. Estamos hablando de que Irlanda, vamos a dejar que el Irlanda esté primero para que, digamos, el asunto monárquico no esté fuertemente influenciado. Bueno, y, Mira, señor, perdona, ya estoy terminando. Edimburgo no es Irlanda, es Escocia. Eso. Gracias, porque me pasó lo mismo gracias, me pasó lo mismo al que siempre se me dio el nombre. ¿Cómo se llama? Guillermo Marconi. 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 Eso. Que yo no sé qué está pasando con Irlanda. Gracias, muchísimas gracias. Es lo mismo que también dijo una vez que este Botero era peruano, chele pierna. Y me dio un estudiante, profesor, pero es que Botero es de Colombia. Sí, es verdad, gracias. No sé por qué pensaba yo que era peruano, imagínense. Gracias. ¿A quién le debo la corrección? Marek. Ajá, profe, gracias. Ok. Y bueno, señores, ahora otra de esas fotos que uno llama, ya él era esencialmente, ¿cómo diría la palabra? No es canciller, es embajador. Ya es su respetabilidad. Ahora, la gente dice que tiene que ver el señor Appleton con Nerú. Pues yo todavía no sé, pero él es, digamos, el representante respetable de la Universidad de Edimburgo. Por lo tanto, bueno, él era la cabeza visible. Y efectivamente hacía más ya papel de embajador y administrativo que ya de como científico. El señor se conoció mucha gente importante, ya estamos terminando. Y aquí viene esa parte final. Eh, Miren en qué fecha fue que por fin la gente de la IEEE, o sea, de la IRE, fue que le dio su reconocimiento. O sea, pasaron así como que 40 años. Tuvo que pasar como 20 años después de que se ganara el premio Nobel y fue que entonces los americanos dijeron, ok, mira, sí, tenemos que reconocer que tú hiciste tu avance en radio. Mira, ahí sí
Y bueno, claro, que iba a ser el señor Apple. Fue y lo recibió. Pero volvemos. Pasaron muchos años y de hecho él fue realmente, oye, el imponderable. Entonces, ahí todavía no sé exactamente cuáles son las implicaciones, digamos, político-diplomáticas que hubo detrás, pero sí fue bastante tardío ese reconocimiento. Muy tardío. Como todo ser humano, su familia, su casita, su ranchito de Platabana. Oye, a mí me gusta esa casa, no es por nada. Allá en Edimburgo, como buena persona, en segundas nupcias con Helen Allison, o sea, su primera esposa falleció. Eh, Tuvo sus segundas nupcias con Helen Allison y aquí viene lo que yo no dice, es que serán científicos, habrán hecho cosas por la humanidad, pero no dejan de ser seres humanos. La señora Allison, adivinen quién era su secretaria personal. Historia clásica. La diferencia de edad era bastante prominente. Y bueno, digamos, se enamoró de su secretaria. Después de que, no sé si ustedes habrán escuchado una historia muy parecida, que de hecho salió mucho en una película, la de Stephen Hawking. Él estaba casado, pero digamos, quería a su secretaria, a su asistente. No dejan de ser seres humanos. ¿Alguien diría que los ingleses les gustan los asistentes? No, yo en eso no me meto. Pero, señores, son seres humanos, sienten, padecen, y de hecho, en la anterior, él todavía, hasta bastante edad, él le gustaba todavía tocar piano. Entonces, toda su vida siempre tocó piano. Desde su época, su origen allá, cuando estaba adolescente en la iglesia. Ese esencialmente es la vida del señor Appleton y su influencia y su vínculo con la ionósfera. Muchísimas gracias por su atención. Y gracias, profe. No sé por qué estaba pensando en Perú y Botero, imagínense. Gracias, profe. Gracias. Eh, Déjenme descharear. Ojo, no me las sé todas, así que las preguntas que sean fáciles, de hecho, esto es un hablemos de radio. Entonces, más seguro que el profesor son los que saben más que yo en muchas cosas. Ajá, deschareo, ¿no? Sí, Eduardo. correcto. Bueno, Franklin, ante todo, felicitaciones. Muy buena presentación, bastante interesante el tema de la vida de Appleton y pues la ionósfera. Gracias por haber permitido pues nuestra invitación para el programa y dar tan excelente charla. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas, comentarios, dudas que puedan tener con respecto a dicho comentario. Me dan un minutito, o sea, mientras ustedes comienzan a preparar, Sí, es claro. que voy a controlar el maestro un segundito, ya vengo. Vaya tranquilo, no hay problema. Así que, por supuesto, con la señal de costumbre, como estamos acostumbrados, levanta la mano virtual. Ya tenemos a Gregorio, que le vamos a dar el derecho de palabra. Vamos a esperar que regrese Franklin. Y pues todas las personas pues que quieran realizar alguna pregunta, quieran sugerir, tengan algún comentario o quieran hacer una corrección. Es bueno entender y que todos sepamos pues cuando estamos en el puesto de presentador, pues se nos pueden olvidar palabras, inclusive podemos hasta confundir términos y decir cosas que pueden estar erradas, pues y no nos damos cuenta, pues estamos abocados precisamente a la parte de la presentación como tal. Pero bueno, siempre tenemos aquí colegas en el salón, pues que a bien nos dan esos pequeños tips de errores que pueden cometerse y que todos los presentadores hemos cometido, porque quizás hasta los mismos nervios o la parte de estar abocado a la presentación, pues nos hacen equivocar en algunos términos de la presentación. Así que pues nada, vamos a esperar a que regrese Franklin.
para que las personas que ya tienen la mano levantada y en el mismo orden que lo han realizado, puedan hacer su intervención. Vuelvo y repito, sea como pregunta, como duda, sugerencia, corrección o lo que deseen informar a la audiencia que acá nos encontramos presente. Perfecto, aquí está Franklin. Así que, Gregorio, buen día. Adelante, tu derecho de palabra. Eso, muchas gracias, hermanos todos. Muy buenos días. Este es la YB5 Oscar Kilovatios. Mi nombre es Gregorio Almonte. Profesor, para agradecerle el conocimiento que nos ha impartido la mañana de hoy. Yo estoy en el Martillo. Y muchas gracias, profesor, en nombre de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela. No, de nada, ¿qué puedo decir? Eso lo hago con muchísimo placer. Para mí hubiese sido muy fácil decir, estoy ocupado el sábado. No, lo hice con placer. De hecho, tuve que irme con esta mañana tempranito. Más que me debes una, don Eduardo, no mentira. Con muchísimo placer, con muchísimo placer. Espero Gracias, que... Gregorio, por tu comentario. Mauro, adelante, buen día. Tu derecho de palabra. Bueno, gracias a Ella no, Franklin. vamos a llamarla. Ella no ha llamado, pero vamos a llamarla. Gracias Adelante, a Mauro. Franklin y a Marek por la intervención, sobre todo a Franklin por espléndida explicación de la ionósfera. En oportunidades anteriores hice un ejemplo de una antena de 40 metros. Una antena de 40 metros a 40 metros de altura tiene un ángulo de radiación de 12 a 18 grados. Eso quiere decir que entre más baja la antena, más alto es el ángulo de radiación. Más alto el ángulo de radiación, menos distancia de cobertura. Más baja, entre más alta la antena, menor es el ángulo de radiación. Eso permite más distancia. Y eso va relacionado, pues, por supuesto, con las frecuencias. Nada más que agregar. Devuelvo el cambio maestro a Eduardo. Ya va, y me eché como una hora hablando. Dios mío, estoy viendo la hora. Oye, me tiré como una hora y pico. Sí, bueno, Oye, normal. me disculpa que me haya quedado pegado, pero es que nada, me pongo ahí a hablar y bueno. No No, te pero que preocupes. eso está muy bien para la buena comprensión. Eso es típico en él. Sí. Ajá, bueno, ajá, ya te pillé, Miguelito, ya te pillé, ajá, ajá. Gracias, Mauro, también por tu opinión al respecto. Si otra persona o algún colega de lo que está presente ahora en el salón virtual, pues quiere agregar algún comentario, hacer una pregunta, pues adelante. Somos todos oídos. Aquí no se cobra por opinar o intervenir, así que Hable adelante. por usted. Sí, porque también a las 12 ya Marogenia me empieza a castigar. Sí, sabemos que tenemos el tiempo contado, por eso vamos a Le dieron permiso hoy darla. temprano. Mira, No, tú no te Clau está imaginas, levantando la tú no te mano. imaginas. O sea, mira, Miguelín, tú no te imaginas la que tuve que. Mira, Marogenia, es que, es más, ya va. O sea, aprovechando que tiene nada más que 15 segundos para yo traer un papelito. Clau está levantando la mano porque no sabe cómo hacerlo electrónico. ¿Quién? Perdón. Clau, Clau, ¿cómo no, Clau? Abre tu micrófono, adelante. Bueno, ya viene Franklin, que fue a buscar el ticket que le dejaron. pero no el ticket ese que mencionamos al comienzo, ¿no? ¿Eh? Exactamente. Claudio tiene, muy buenos días para todos. Claudio tiene el micrófono desactivado. Ok, déjame buscarlo acá.
O sea, este es el papelito que me dieron encima de la mesa, así como que, mira, Ok, Frank, que ya tú sabes. ya O lo sea, que la cosa encontré. no es mentira. A Ya las lo 12 encontré. esté o no esté. Exacto. No es Adelante. cuento, aquí está Ajá. ¿cómo es? La evidencia. Así es, Franklin. Aquí tiene la intervención del amigo Clau. Adelante. Señor Claude, gusto en saludarle. Ok, el abrazo, profesor. Bueno, buenos días a todos. Muy contento de estar con ese elegante grupo de componentes de esta reunión técnica, de realmente de alabar un poco más esos inventores y gente preocupada por la ciencia, ¿no? Yo quisiera añadirle un poquito una cosita, Franklin. También le debemos darle las gracias al inventor del famoso oscilador bloqueado y del osciloscopio. Eso permitió elaborar las mediciones y la comprobación de que eso existe, que la ionosfera existe. Esas personas que han colaborado en la ejecución de un osciloscopio, de un oscilador bloqueado, pues valen una fortuna dentro de todo ese paquete de inventores. No, nada más para recalcar un poquito, pues, lo justo. Más nada, Franklin, el abrazo, contento, y felicito por tan excelente exposición. Muchas gracias. No, gracias a usted, que viniendo de usted, eso es todo un piropo, es todo un piropo, señor Claude. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y no, sí, es verdad, lo que dice el señor Claude es cierto. O sea, hay mucha gente detrás de bastidores, o sea, ponen a una cabeza visible, pero es verdad. Usted se imagina, señora Petton, sin el generador de barrido, sin el osciloscopio, no, nada, nada, o sea, no hubiese podido, no hubiese podido, no hubiese podido, no hubiese podido. Hubiese quedado en esas, ¿cómo se llama? O sea, los sensores aquellos que enseñan el ARRL. O sea, se escucha duro, Curvas. muy duro, durísimo, se escucha bajito. O sea, hasta ahí. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Es correcto, y muchos de ellos también tuvieron colaboraciones con otros científicos en el área, pues que permitieron estos desarrollos. A veces son invenciones en grupo y a veces pues son individuales, pero siempre el trabajo en grupo es el que trae los resultados y nosotros a través del grupo de, Caracas, de X Caracas lo hemos demostrado. Nada como el trabajo en grupo y da sus efectos. Sí, sí da. Sí da Excelente, excelente. Eso es una gran verdad. Muchas gracias. A ti, Claudio, por tu participación. A ver, ¿alguna otra persona que quiera hacer algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta? Pues aprovechen porque el tiempo pasa y sin pena. Ajá. Marek, adelante. No. A pesar de solo aquí, no. De seguro me lanza una recta de humo que me deja la full. No. Adelante, Marek. No tienes el micrófono cerrado, Marek, no te escuchamos. Ok. Ahora sí, adelante. Perfecto. Mira, un comentario que puede parecer un poco colateral, pero bueno, como anexo a la exposición, porque siempre se habla de la parte de los primeros transmisores, ¿no? Como saltachispa, carrete de Ruhmkorff, etcétera, y la cuestión de la chispa, pero del lado receptor, y antes de los detectores de galena, había una cosa que se llamaba el cohesor. O sea, incluso en las primeras láminas ahí se ve. Sí. Ahí tengo uno, es que voy para allá, ese es el tubo que se llamaba también como de Kocherer, que era básicamente, imagínense, como una pipetica o un tubito de vidrio relleno de limaduras de hierro. Déjame charear, permíteme charear. Entonces, dale, adelante. Al recibir la onda electromagnética producida por el lado transmisor, por el saltachispa, esas limaduras de hierro se orientaban, ahí está, esa pipetica, ese tubito vertical que está ahí,
al lado de la botella, en paralelo con la botella, ese tubito es el cohesor o tubo de cogerer, o sea, se rellenaba de limaduras de hierro, ellas se orientaban por su característica de dominio magnético y permitían pasar la corriente. Y luego de que recibir eso había que darle un pequeño golpecito mecánico para que las limaduras otra vez se distribuyeran en una forma aleatoria para recibir el próximo impulso. Ok, ese era el comentario, más nada. No, perfecto. Gracias. Que de hecho, aprovechando eso, por eso es que ustedes ven ese poco de películas, en las antiguas, que al tipo de radio le decían Sparks, no porque se llamaba Spark, sino por eso, chispa. Ahí, Sparks, llámate a Sparks, o sea, siempre esa, o Sparky, eso Profesor, era muy típico. ¿usted se puede imaginar que no hubiera avances tecnológicos, sino que tuviera los mismos transmisores y receptores de esa época? La interferencia sería gigantísima. No, es que todo el mundo le daba durísimo, o sea, claro, es que se entendía, o sea, sí, los equipos no, o sea, el ancho de banda ocupado era horrible, entonces tenían que, a juro, a la componente espectral que querían, tenían que meterle cualquier cantidad de potencia para que parte de su banda espectral de uso efectivo, coño, fuera apreciable. No, eso, yo no imagino eso ahora, ¿no? Todo el mundo ahí sacando chispas, ¿no? Sí, el avance fue muy rápido a nivel de amplificación, pero fue muy vago a nivel de antena. Digamos, tardó más la evolución en antena y en perfeccionar esa transmisión y tener que bajar esos niveles, porque era normal que cualquier transmisor fuera 1 kilovatio, era un estándar, si se quiere decir. Era un estándar. Sí. Eso es cierto. Ese concepto de la famosa sintonízalo, la cuarta reactiva. No. Y además que yo por ahí vi hace tiempo la fotografía del transmisor que utilizó ¿cómo se llama? Vidal. Yo como que tengo problemas con Marconi, eso. Marconi. Y miren, son unos burros de bobinas, pero unos burros de bobinas, o sea, una cosa horripilante, gigantesca. No sé, no era que todo el mundo podía tener en su casa esos compensadores. Y además que las antenas eran naturalmente pequeñas, o sea, el tamaño de la antena para las frecuencias que se usaban, oye, eran reactivas, para ahí no había otra. Entonces, oye, tenías que meterle mucho castigo para que la eficiencia te pudiera mandar lejos. O sea, se entiende. Era el inicio, el nacimiento de todo esto. Bueno, por fin dejaron de cortar una desmalezadora ahí al lado que no me deja ni escuchar ni hablar, tenía mucho correr. ¿No? Y recuerden que las frecuencias utilizadas para esa época eran muy bajas, eran muy bajas frecuencias, y todos sabemos que, por lo menos los que hacen 160 metros, que para llegar a algún sitio hay que meterle potencia. Ahí comenzó el QRM otra vez. Entonces, bueno, y aparte, recuerden que eso viene de una época, 1800, donde había mucho que descubrir y mucho que inventar todavía. O sea, la ciencia era muy incipiente. Y bueno, cada uno fue inventando y uno llevó al otro con sus investigaciones individuales, y algunos aprovecharon lo que hicieron todos los demás y fueron los que sacaron el dinero, como todo. Les tengo mucho correo y creo que a lo mejor con el ruido no me copian bien. No, sí te copo, sí. Lo que pasa es que ahí es donde, por eso es que, tal vez por eso no me acuerdo mucho el nombre de Marconi, porque, vuelvo y repito, no estoy hablando más de nadie, pero Marconi fue el que le sacó los reales al asunto. Él fue el que tuvo la visión, o sea, sí. O sea, me agarraste el hilo, Franklin. Sí. Sabía por dónde iba. Claro, es que yo también pienso exactamente lo mismo, o sea, no es que esté en contra, cuidado, pero, oye, Hess murió pobre. Popov murió pobre. Marconi
Marconi fue un gran científico, no se le quita nada, pero lo que hizo fue aprovechar lo que hicieron los demás. De hecho, dicen las malas lenguas, no sé, yo no estuve ahí, Franklin a lo mejor, Omar si estuvieron allá, o Claudio en esa época vivo, dicen que Marconi le robó la patente a Tesla de la radio. No, no, ay, Dios mío. No me... Dicen las malas lenguas, no lo digo yo. O sea, lo voy a poner de esta forma. Mira, hablando de los equipos grandes de y antenas pequeñas de esa época, aquí tienen un equipo de más o menos facsímil de la época de Charles Lindbergh, el Spirit of St. Louis. Fíjense el tamaño del equipo. La antena chiquitica ahí. Está bien. No, seguro que el profe, no es que alegórico, seguro que usted agarró y se metió en el avión y se lo trajo cuando lo aterrizó, seguro. Oye, Franklin, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo pienso que para la época en realidad fueron más los descubrimientos que las invenciones. Mira, ¿te recuerdas de este pequeño tester, de este pequeño multímetro? No, Es el tester, pequeñito, chiquitico aquí. Sí, se ve, miren ponle el la mano dedo, arriba. exacto, miren Ponle el la dedo, mano para que sea lo ajá, pequeño. eso, Tiene por eso, miren, miren la tiene proporción. poquita estacionaria ahí, tiene poquita estacionaria. No, ¿saben lo que pasa? Es que ahí, en aquella época, es lo que a veces un par de profesores me dijeron, había tanto que descubrir que Exactamente. uno apenas le agarra con un piquito y le dabas un poquito ahí a la pared de la mina y te caía oro. Ahora, oye, para sacar un poquito de oro tienes que sacar toneladas de terreno para poder sacar un poquito de oro. O sea, eso, o sea, había mucho que descubrir. Por eso es que Sí, los fue más descubrimientos los eran... descubrimientos que las invenciones. Ya las invenciones vinieron posteriormente. Sí, sí, sí. O sea, el terreno estaba hecho para las Claro, invenciones. Hacía falta descubrir ciertas cosas para poder inventarlas, porque si tú no conocías la RF, las ondas hercianas, jamás pudo haber venido la radio, el televisor, ni nada de esas cosas. Por eso vienen primero los descubrimientos, después viene a raíz de todo eso. Igual, volviendo a lo que se aprovecha, dicen también que muchos de los inventos de Edison eran de Tesla, cuando Tesla era empleado de Edison. Es que esa es otra. Dice las malas lenguas. Dice las malas lenguas. Y no me sorprendería, o sea. Ya desde la época existía la explotación de los empleados. Pero es que siempre, es que no quiero entrar en esos menesteres, pero es que siempre eso ha existido, o sea. Sí, por eso. Ese es un buen ejemplo. El muchacho en laboratorio tenía sus buenos descubrimientos, pero claro, el patrón era el que lo patentaba. Pero tú no ves la famosa historia aquella del mismo Steve Wozniak, que resulta que él tuvo que enseñar, claro, menos mal que HP no le paró pelota, pero cuando él inventó cuando diseñaron, tú sabes, oye, el primer micro, mira, tengo que enseñárselo a los de arriba de HP. Claro, a la gente, a Packard. Ajá, exacto. A Packard, que exacto, a Hewlett Packard, no que HP en sentido peyorativo, no, claro. A la gente de Packard. Que cuando decimos Hewlett Packard son dos personas, no creen que es uno solo y son dos porque eran socios. Eso era Hewlett. Ajá, Packard por otro. Eso, entonces, que menos mal que no le pararon, pero si por alguna razón uno de ellos dijo, oye, mira, está interesante lo que nos trajo aquí el muchachito, porque en aquella época Wozniak era un muchachito, o sea, oye, tráelo para acá, listo, o sea, olvídate de Apple, entonces, oye, qué bárbaro, ¿no? O sea, esas implicaciones. Mira, y en toda la industria ha ocurrido lo mismo, no solamente en la parte de lo que tiene que ver con telecomunicaciones y la radio, las ondas hercianas, como tú lo acabas de mencionar, en la parte electrónica con la gente de Hewlett Packard y también en la parte automovilística, porque si te pones a revisar la historia también con Henry Ford
y ves allí una cantidad de movimientos y invenciones y patentes que se manipularon, se manejaron. Y mira, yo creo que fue una época de mucha lucha, de mucha guerra, en todos los ámbitos, en todas las secciones para el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día. Y bueno, la historia quizás resalta un poco más a aquellos que lograron mucho dinero y renombre, pero como dice, tras los telones quedan los reales creadores, que muy poco se hablan de ellos. Sí. Eduard, Claudio, Ajá, adelante, adelante. tengo una foto que a lo mejor le puede interesar. ¿Cómo no? Pero lo que pasa es que no tengo retorno con mi imagen, con mi cámara. Quisiera ver mi cámara para yo poder poner la imagen frente a la cámara y ponerla adecuadamente bien puesta, pues. Ya, No sé. te voy guiando. No sé Eso. cómo se hace eso. ¿Me puedes tú devolver mi imagen? No, la imagen te la tienes que ver tú en el recuadro donde están todos los usuarios. Del lado izquierdo hay una flecha para pasar la página. Cuando tú hablas, quedas en primer lugar. Entonces debes ir a la página 1 para verte a ti mismo. Bueno, ya apagaste la cámara. Ah, ok, ya la volviste a No encender. aprendí. Pero ahí no veo nada. O vamos guiándolo. O sea, tiene la foto en la Sí, mano. ponga la profesor. foto y te decimos arriba, abajo, izquierda, derecha. Exacto. Eso. Ajá. Ok, ahora Está bien. incline la. Déjame ponerme estable. Tengo que ponerme estable. Ok. A ver. Aléjala un poquito para que pueda hacer el enfoque. Aléjala un poquito de la cámara. Ok, ahora súbela. Súbela. Ok, súbela un poco más. Más. Más, sí, sube más, sube más. Ok, medio se ve la foto, aunque todavía no he enfocado perfectamente, pero no las pudieras describir. Que la suba más, que la Sí, suba más. súbela más. Ok. Bueno, se lo voy a describir ahora, pero tengo que bajar los brazos. Ok, dale. Ok. Ok. ¿De qué se Bueno, trata la foto? esto es de una estación de aquella época. Tiene más fotos. Tiene más fotos. Yo no sé si de lejos pueden ver un poco más. Sí, sí. Ahí es que sí no veo voy el a tipo enfocar. hablando. Ajá. Súbela un poquito. Súbela. Ok. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Ok. Sí. Bueno, Ahí la vemos entonces con- eso se trata de un artículo de la red de emisores aficionados franceses. Ese es famoso F8, el famoso F8 Quito, que ha trabajado desde Francia, mucho donde de China, en móvil, en avión. Él es piloto también. Es un radioaficionado muy conocido. Tengo una tarjeta, yo hice un contacto con él hace muchos años. Y bueno, le puse la primera foto porque justamente ahí está el equipo, pues uno tiene con una idea pues lo que era el tamaño de los equipos en esa época, ¿no? Correcto. Pues como una cosa histórica. Y quisiera añadir algo, quisiera que después de esa excelente exposición, va como de hermano, como de tema parejo, el de cómo es la radiación de las ondas a través de los elementos resonantes. O sea, algo sobre la evolución de la resonancia en los conductores y cómo se descubrió, y a ver si pudiéramos obtener algo al respecto para que nos documente un poco más sobre esa historia que es tan interesante, ¿ok? De acuerdo, claro que sí. Y si quieres ser el expositor al tema, pues bienvenido sea. De verdad que sí, porque podemos programarlo para una de las emisiones de cada sábado que realizamos, ¿ok? Ok, A ver, muchas ¿alguna gracias. otra? Ajá, Muchas gracias. de Dale. acuerdo. ¿Alguna otra persona con alguna opinión, algún comentario, alguna pregunta? Ok, Ramón, adelante. Buen día. Ah, Hola, está hola, aplaudiendo. muy buenos días a todos.
No, no, él es peligroso con las preguntas. No, 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 no. Lamentable por cuestiones laboral no pude estar presente en la presentación, pero yo sé que Franklin y Marek nos pueden ayudar ahí al respecto. A mí siempre me llamó la atención lo de la clasificación y las capas de la ionosfera, que las que conocemos es la D, la E y la F, F1, F2. Mi pregunta es, ¿cómo llegaron a describirlas o clasificarlas? Me imagino que deben haber sido por estos estudios de mediciones, pero entendí en alguna oportunidad que dijeron, bueno, se le pusieron las letras, se clasificaron D, E y F y no A, B, C y D, porque quizás en un futuro, cuando hicieron esa clasificación, dijeron, en este momento esto es lo que tenemos, lo que hemos podido descubrir. Y si en un futuro describen otras o se descubren otras capas, pues le dejaron el espacio libre a la A, la B, la C, y así sucesivamente. Pero cómo llegaron a eso es lo que quisiera que ilustrara. Gracias. Ok. Bueno, Eso primero fue, fue por los estudios de barriendo en frecuencia y después por las ionosondas. Ahí Franklin lo explicó. Ahí te dejo el cambio, Franklin, para que modules ahí. Un para que permiso. me dejen aquí, ya voy para acá. Ajá. Cuando pueda, un Ahí, permiso pues, conmigo. o sea, vamos a ver si entiende vamos, eso. Ok. Esto es un barrido en frecuencia. Esto lo hacen una ionosonda. La ionosonda sencillamente es como un pulso de varias frecuencias y lo que va es viendo el tiempo de retardo. Aquí dice altura, pero realmente aquí lo que se ve es tiempo. Realmente, uy, aquí se ve clarito. Mire, a ver si ve esto, don Ramón. Esto fue hecho de día. Esto es un ionograma hecho de día. Empezaron a barrer más o menos como 1.8 gigas aproximadamente. Y lo que se hizo fue como pulsos. Pic, 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 pic. Y se ve el tiempo que tarda en bajar. Ojo, esos son sondas que digamos, orientan en la onda en forma vertical. Porque por eso es que de alguna manera aquí lo que se pilla son frecuencias críticas. Entonces, pic, 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 tarda un tiempo y así se va graficando. Mire, se da cuenta que aquí, ¡pam!, hay un pico. O sea, esta curvita va subiendo hasta un pico. ¡Pam! Olvídese de esto manchón que está aquí abajo. O sea, esto sube, ¡pac! Y hay como una zona rara que no ve nada y ve otra vez como una especie de U aquí. Bueno, esto es una capa. Aquí se ve otro piquito. Pic. O sea, no sé si ve la pequeña U, o sea, una pequeña cosa así, apenitas. Y aquí esto, y vuelve a ver, ay, es que no se mueve el ratón. Aquí está otro trazo, este que está acá. Bueno, esto, aquí uno dice, bueno, mira, aquí hay algo. Aquí hay algo. Y aquí hay algo. Eso de buenas a primeras uno no pilla qué es, pero hay tres algos. Bueno, se ven más, pero por favor, síganme. Esta y esta larga. Hay tres algos. Y esos tres algos ocurren de día. Ahora, espérate si cambia.
Ah, pues. ¿Y por qué no me cambia la lámina? Ay, ya va. Ajá, ahí está. Ahora voy. Esto es de noche. Mire. ¿Cuántos algos ve aquí? Un solo algo. Ahí es donde empieza uno a ver los cambios. Entonces, y además de un solo algo, mire la frecuencia. O sea, aquí hubo un cambio ¡pac! En 2 puntos y pico. Después hay otro cambio en casi 4. Y después no hay más cambio hasta casi 10 gigas. Perdón, 10 megahertz. Mire, aquí, esto es de noche. Desde casi 2 gigas y mira, se da cuenta de que tarda mucho tiempo en llegar. O sea, de noche, sea lo que sea, hay una sola cosa y de día hay 3. Pero aquí se ve un cambio muy fuerte. Entonces, estas dos están como vinculadas. O sea, está muy separada de esta vallecita que está aquí. Así es como más o menos empezaron a pillar el tipo de capa. Esta capa, mire, vuelvo y repito, voy para atrás. Mire la formita chévere ad infinito. Esta también tiene una forma relativamente chévere. De hecho, si uno se ve de aquí para acá, mire que se parece mucho a esta, en forma. En forma. Entonces, mira, esta es la segunda parte de todo esto que está aquí arriba. F2, acuerdas, ahí va, segunda parte. Mira, y eso ocurre como que de día. Oye, de noche, ahora esto se ve bonito. Oye, como que S1, S2, o sea, ese F1, F2, oye, se convierte como que en uno solo. Así es como van haciendo las cosas. Claro, no tan, ¿cómo se llama? No tan folclórico como lo estoy haciendo, pero es así, es así, es así. Entonces, de día ocurre algo y esto es completamente distinto a este. Entonces, esto es una capa. ¿Cuál es? Después le pongo el nombre, pero esto es una capa. Y esto es otra. O sea, comportamiento completamente aparte de la que está aquí. Y aquí, toda esta otra tiene como 2 zonitas. Aquí es como uno pilla que si esto es la capa 1, la capa 2. Si hubiese más cosas raras, tal vez uno diría 3, 4 y así sucesivamente. Y eso es lo que usted ve aquí. Eso que usted vio hace un rato, solamente es un ionograma experimental de verdad. Entonces, lo que ve es esto. Una capa que ocurre de día, que de noche no ocurre, y la primera, ¿se acuerda que usted veía así la primera U? Y la segunda U, bueno, ahí está. Eso hace que más o menos uno pille, y que no, esto ocurre fuertemente de noche. Perdón, esto es de noche que prácticamente desaparecen las demás capas raras, solamente hay una. De día es que aparecen y así. Así es como uno va pillando. O sea, cómo pilló esa gente de que cuál era el comportamiento. Primero necesitaban hacer el gran barrido en frecuencia, esencialmente. Más o menos se entiende un poquito. Sí, sí, pues claro, claro, por supuesto que sí. Resulta interesante y resulta muy interesante, bueno, haber vivido en esa época en el sentido de que había tantas cosas por qué descubrir, No, ¿verdad? sí, Cómo explicar ciertos fenómenos que para el momento no tenían explicación. Y bueno, aparecían, me imagino, infinidad de teorías para poder explicar muchas cosas. Recuerdo en alguna oportunidad haber leído 1800 y tanto, Gauss ya hacía referencia de que tenía que existir corrientes eléctricas en la atmósfera que explicaran los cambios magnéticos. Y bueno, y eso no había comprobación de la época. ¿Qué es lo que estaba dando a entender? Bueno, de que tenía que existir en la atmósfera algo, que ese algo ya con el tiempo descubrimos que era la ionosfera. Pero y el mismo Marconi tampoco sabía. Él dilucidaba que pudiera existir algo
Por eso las primeras comunicaciones eran de línea directa, de línea de vista, pero a medida que se perdía en el horizonte tenía que haber alguna explicación. Es interesante los científicos que cada uno de ellos aportó sus conocimientos para llegar a lo que tenemos hoy en día. Te agradezco mucho, Franklin, tu respuesta. Gracias. Ok, De nada. No. Claudia, ¿quiere Tengo- agregar algo? Ajá, Tengo una pregunta para el profesor Franklin. adelante. Sí, pero ¿por qué sube y baja? ¿Qué es lo que hace subir y la hace bajar? Pienso yo que será tal vez por la densidad de la ionización. Al Sí. ser de día más densa por el Sí. bombardeo del sol o de los rayos X, etcétera, se hace más espesa, más agitada y produce pues un peso mayor, pues debido a mayor activación de los átomos. Sí. Y de noche lo contrario, ¿no? Lo Ah. contrario, ¿no? Tal cual, o sea, están las dos. O sea, el uno, que al haber mayor producción hay como que la capa más pesada. Entonces, la gravedad hace que baje un poco. O sea, la gravedad vence menos lo que es su velocidad, su recorrido libre medio. Y además, que está enfrente al Sol. Entonces, eso es algo así como que si el Sol está soplando hacia la Tierra, entonces trata de que esa capa se acerque más. Sí, sí, están esos dos efectos. O sea, lo que llaman el viento solar como tal, que hay colisiones y además, como hay más cantidad creada, eso es más masivo y por lo tanto se atrae con mayor, o sea, la atracción es mayor. Entonces, baja, es más densa. Por eso es que ustedes que esa capa se acerca más a la Tierra. Esencialmente, Ah, o sea, sí, ok. sí. Ok, la otra pregunta, sería, ¿por qué en la capa E existe otra capa isotrópica que desbarata toda la situación de reflexión, hace absorción, interrupción, deja pasar las ondas, en fin, la capa ionosférica es muy molesta porque es la que produce muchos disturbios. La E normal está perfecta, refleja, excelente, pero la E isotrópica es un desastre, es como una niña malcriada, ¿no? Que patalea y cambia todo y no quiere nada, y en fin, esa es la impresión. Eso tiene que, es que esa sí es la que no se puede responder fácil. Es que eso es por culpa del campo magnético, cualquiera que sea, ya sea terrestre o sea solar, hace que esa capa sea fuertemente, bueno, usted sí me va a entender, anisótropa. Entonces, la Ajá. anisotropía hace que tenga dos componentes que van a velocidades distintas y entonces cuando hay una composición aleatoria, o sea, hay demasiadas interferencias por diferencias de fase. Entonces, esa no es predecible, eso es horrible. O sea, es por los fenómenos de interferencia generados por la anisotropía que genera el campo magnético. Y si hay más, ¿cómo se llama? Y si hay más electrones, más iones, hay más cantidad de material a ser afectado por el campo magnético, por lo tanto hay más anisotropía, por lo tanto hay más bichos raros de lo que llaman extraordinarios, de esos que me afectan desde el punto de vista de fase. Ese es el problema. Definitivamente yo veo que es muy complejo, de verdad, muy, muy, muy complejo. La Muchas absorción, gracias, profesor. permiso, entiendo, la absorción que caracteriza la capa D es por la gran densidad de iones que tiene esa capa, que es la más baja, ¿correcto? Sí, porque los gases, sí. hay más gases. Sí, la D es por eso, porque hay más gases y todo, casi todo Sí, sí, o sea, todo se lo agarra a él. sí.
Sí, Es como entendido. cuando usted quiere batir leche condensada. Así. Y no es lo mismo batir leche condensada que agüita con azúcar. Esencialmente es porque hay el azúcar es la misma, solamente que hay mucha más azúcar. La densidad. Más densidades diversas. Eh, Diversas densidades. Y hay más moléculas, porque como bueno, está más abajo, todos- hay más moléculas pesadas y ese tipo de... sí. Sí. No, es que de hecho uno ¿Verdad? se pone a ver lo que llaman el área de física de alta atmósfera. No, no, eso es horrible. O sea, eso es unos niveles de química que yo tiro la toalla. O sea, eso es, o sea, yo lo que hago nada más que ver la aurora boreal en película. Y listo, o sea, ese es el desbarajuste que hay arriba. Es horrible, es horrible, es horrible, es horrible, es horrible, es horrible. Bueno, gracias, profesor. Y eso a punta de bichosondas, de cualquier, o sea, no radiosondas, sino todas las ondas que se puedan imaginar. O sea, de esas que las mandan para allá arriba a ver qué hay. O sea, sí, A pesar de lo muy complejo, también estamos muy claros en cuanto a lo que sucede allí. Es un desastre, sí, es un desastre. sí, es un Ok. desastre. Quiero agregar un comentario que también nos hace el amigo Gabriel Henning, quien es uno de los alumnos, no del curso actual, sino del anterior. Y cita el libro de Guglielmo Giovanni Marconi, quien tuvo buena prensa, entre comillas, y también la inteligencia, imaginación y sentido de emprendedor para capitalizar las enormes posibilidades comerciales de la radio. Marconi patentó su radio en el Reino Unido usando nada menos que 17 patentes de Tesla. Ahí les dejo ese trompo en la uña. Imagínate. Buena investigación. Sí. Ok, entonces, a ver, ¿alguna otra persona con alguna pregunta, intervención, comentario? Bueno, señores, lamentablemente me toca despedir el programa, pero no sin antes recordarle que vamos a pasar al horario Open Bar. Por favor, no se retiren. Solamente permítame despedir el programa. Así que en nombre de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, la seccional Santiago León de Caracas y este servidor, Eduardo Barbosa, YB5MHX, agradece a todos y cada uno de ustedes por su participación y presencia en nuestro programa. En especial el amigo Franklin Martínez, YB5 Eco India Eco, quien hoy pues nos dictó el tema relacionado con Appleton y la ionosfera. Por supuesto, los invitamos cordialmente para el próximo sábado, donde tendremos un nuevo programa con un nuevo tema, y recordarles una vez más nuestras redes sociales que siempre nos consiguen como YB5ARB, especialmente en nuestro canal estrella Facebook, donde este programa que estamos transmitiendo en vivo, lo podrán ver próximamente en nuestro canal en YouTube, así como todos los programas anteriores que hemos realizado. Igualmente nos consiguen en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y por supuesto nuestro canal en Telegram, donde publicamos con anticipación cada uno de nuestros programas con su ID y clave para poder ingresar. Así que señores, muy buenas tardes para todos. Tengan un buen fin de semana. Se me van con Dios, pero me regresan y nos vemos el próximo sábado. Feliz fin de semana. Que estén bien. También.